El versículo de memoria dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Nuestro tema de estudio en este trimestre fue el libro de Deuteronomio, que, como vimos, refleja como ninguno el carácter y el ejemplo de Moisés. Sin embargo, a pesar de toda su preocupación por el pueblo de Dios, sus oraciones, sus sermones, finalmente Moisés no entró a la tierra prometida tan ansiada y muere solo en la cumbre del monte Nebo. Todo esto parece algo injusto para un líder como Moisés, que llegó a decir a Dios: si me separas del pueblo, entonces ráeme de tu libro. Sin embargo, en el estudio de esta última lección del trimestre, veremos que las cosas no son como parecen. El primer punto es el pecado de Moisés. Cuando el pueblo hebreo entró en la península del Sinaí, zona árida y pedregosa, comenzaron a darse cuenta que el problema más serio sería la provisión de agua. La que ellos traían ya estaba agotada y no había nada que apagara la sed abrasadora. Mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Al llegar a un lugar llamado Mara, encontraron fuentes, pero el agua era amarga, no era apta para beber. Desde allí fueron a Elim, un oasis donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Calmaron allí su sed y se reaprovisionaron de agua. Pero cuando llegaron a Refidim, se presentó nuevamente el problema del agua. Todas las quejas venían a Moisés. Y éste, desesperado, le dijo al Señor: ¿qué haré con este pueblo? Y entonces Dios le dijo que golpeara la roca, y de ella fluyó un arroyo de aguas vivas. Donde quiera que hiciera falta agua, fluía de las hendiduras y corría al lado del campamento. Por ello Pablo en 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñaban profundas verdades espirituales. Así como de la roca herida surgían aguas vivificadoras, de Cristo herido y abatido fluye la corriente de salvación para los pecadores. Pero precisamente antes que la hueste hebrea llegara a Cades, un lugar al sur de Palestina ya muy cercano a Canaán, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. Esto sucedió porque Dios quería probar a esta nueva generación si confiarían en su providencia o serían incrédulos como habían sido sus padres que habían muerto en el desierto. Estaban tan cerca de la tierra prometida, debían atravesar el territorio de Edom, el país de los descendientes de Esaú,
y Dios les había indicado que no guerrearan contra ellos, sino que compraran de ellos los alimentos y el agua. Deuteronomio 2, 3 al 6. Estas instrucciones debieran haber bastado para explicarles por qué se había cortado la provisión sobrenatural de agua. En realidad debió ser un motivo de regocijo, una señal de que la peregrinación por el desierto había terminado, pero no lo pudieron comprender porque los cegó la incredulidad. Parecía que habían renunciado a toda esperanza de que Dios los conduciría a la posesión de la tierra de Canaán y clamaron por las bendiciones del desierto. O sea que la primera prueba de fe despertó en todo el pueblo de Israel el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres. Ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, dice Números 23. Y sus clamores se dirigían contra Moisés y a Aarón, como siempre. Los dos hermanos acudieron a la puerta del tabernáculo y se postraron ante Dios, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos con la orden: toma la vara y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña. Números 28. Moisés y Aarón eran ya muy ancianos. Aarón tenía 123 años, Moisés 120 años, y aunque Números 12:3 dice que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, la paciencia de Moisés se agotó y cometió 3 grandes errores. Primero, trató impacientemente y con ira al pueblo. Oíd ahora, rebeldes. Moisés estaba guiado por la irritación y la pasión humana. En verdad eran rebeldes, pero ni siquiera la verdad se debe decir apasionada o impacientemente. Este error contristó al Espíritu de Dios y solo le hizo daño al pueblo, evidenciando su falta de paciencia y dominio propio. El segundo error fue cuando Moisés les dirigió la famosa pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Como diciéndole al pueblo que no era el Señor el que iba a cumplir lo prometido. Por eso Dios le dijo a Moisés: no creísteis en mí para santificarme en ojos de Israel. Números 20:12. Abrumados por la continua murmuración y rebelión del pueblo, se pusieron en lugar de Dios, como si ellos fueran los que hicieran el milagro. Moisés, al final de su obra, fue vencido por Satanás. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El Salmo 106:33 dice que habló inconsideradamente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer una cosa ligera, no de gran peso, pero el espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos,
desagrada profundamente a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido este mismo espíritu? Por otro lado, cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Además, Moisés hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Dios le dijo que hablara a la roca, no que la hiriera, o sea, la golpeara, y mucho menos que lo hiciera 2 veces, porque al hacer esto destruía el hermoso símbolo de Jesús herido una sola vez, de donde fluía el torrente de sangre para nuestra salvación. Tristemente Moisés aceptó la sentencia de Dios de que ni él ni Aarón entrarían en Canaán. Poco tiempo después, Aarón murió en el monte Hor y Moisés vistió con las ropas sacerdotales a Eleazar, su hijo. Aarón había muerto en los brazos de Moisés y allí se le había dado sepultura. La congregación prorrumpió en llanto y lamentación porque lo amaban de corazón a pesar de que lo hicieron sufrir tanto, y le hicieron duelo por 30 días. Veamos ahora el segundo punto, la muerte de Moisés. Moisés suplicó a Dios que le perdonara su pecado, que estaba arrepentido y tenía fe en el sacrificio prometido, que le permitiera entrar en Canaán junto con el pueblo. Pero Dios le dijo que no quería saber más de este asunto, pero que le permitiría ver toda la tierra de Canaán. Le dijo que subiera al monte Abarín. En realidad, este nombre es el de una cadena de montañas entre las cuales está el monte Nebo, que forman el borde occidental de la meseta moabita. O sea, estaban en territorio de Moab todavía. Pisga es el otro nombre que se le da a esta cadena montañosa de Abarín, o más bien es la sección norte de la cadena. Desde allí se le presentó una visión panorámica de la tierra de promisión. Cada parte del país quedó desplegada ante sus ojos, no en un realce débil e incierto en la vaga lejanía, sino en lineamientos claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados. En esta escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando estuviese en posesión de Israel. Le pareció estar contemplando un segundo Edén. Había allí montañas cubiertas de cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus olivares, y se percibía la fragancia agradable de las piñas, anchurosas y verdes planicies fructíferas, esmaltadas de flores. Aquí se veían las palmeras de los trópicos, allá los undosos campos de trigo y cebada, valles asoleados en los que se oía la música del murmullo armonioso de los arroyos y los dulces trinos de las aves, buenas ciudades y bellos jardines, lagos ricos en la abundancia de los mares, rebaños
que pasían en las laderas de las colinas y hasta entre las rocas los dulces tesoros de las abejas silvestres. No tan solo vio la tierra, sino miró la historia del pueblo escogido, la larga y triste historia de su apostasía y la dispersión de esas tribus entre los pueblos. También vio el advenimiento de nuestro Salvador y su agonía en el huerto, cómo era entregado, escarnecido y flagelado. Patriarcas y Profetas 506 al 510. En este momento Moisés tenía 120 años. No estaba aquejado por ninguna enfermedad. Su vigor estaba intacto. Había escalado los 1446 metros de altura del monte Nebo y sus ojos no estaban nublados por cataratas o ningún otro padecimiento. Su agudeza visual era excelente. Esto sugiere que Moisés no murió de muerte natural, sino que Dios mismo le quitó la vida. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida, y casi le pareció haber vivido en vano su vida, las pruebas y sacrificios. No se arrepentía, sin embargo, de haber llevado tal carga. Aunque sus pruebas habían sido grandes, había recibido gran experiencia y demostraciones especiales del favor de Dios. Un solo acto malo manchaba su foja de servicio, y con arrepentimiento confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar y murió allí en los brazos de Dios. Los ángeles lo enterraron. Según Deuteronomio 34, 5 y 6, fue enterrado en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Es todo lo que dice Deuteronomio en cuanto a la muerte y la sepultura de Moisés. Solo Jehová vio el lugar exacto donde le sobrevino la muerte, y su pueblo lo lloró por 30 días. Pero ahora vamos a hablar de un tercer punto muy glorioso, que es la resurrección de Moisés. La Biblia, o sobre todo el Antiguo Testamento, solo dice que Moisés murió, fue sepultado en soledad, el pueblo hizo luto y eso fue todo. Sin embargo, hay textos bíblicos que apuntan a la idea de la resurrección de Moisés, como Deuteronomio 34, 6. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, el gran líder del pueblo de Israel, nadie sabía dónde estaba su tumba. Hubo algo especial en el entierro de Moisés. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel es uno de los nombres de Cristo, en especial cuando se encuentra contendiendo con las fuerzas del mal. Él es el que gobierna a todos los ángeles. De ahí su título, arcángel, el jefe de los ángeles. Contendía con el diablo, el cual
era el adversario y el objeto de la lucha era la posesión del cuerpo de Moisés. Este es la única referencia bíblica a la sepultura de Moisés, cuyo lugar era totalmente desconocido por los hombres. Pero Judas ahora revela que muy poco después de haber sido enterrado, el cadáver fue objeto de disputa entre Cristo y Satanás. Satanás contendió denodadamente por el cuerpo de Moisés. Acusaba a Cristo de que no había sido tratado con justicia por Dios, su propio caso, digamos así. Cristo no respondió a Satanás, no pronunció juicio de maldición ni ninguna acusación en su contra. Sin embargo, resucitó a Moisés de entre los muertos y lo condujo al cielo. Esta fue la primera vez que Cristo ejerció su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas, una incontrovertible prueba de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Él se aferraba a la frase polvo eres y al polvo volverás. Pensaba que esa sentencia que Dios le había dado a Adán le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido, pero ahora era despojado de un prisionero. Moisés ya no era prisionero de Satanás. Un texto muy interesante de Elena de White dice así: no pasó mucho tiempo antes que Cristo viniera a resucitar a Moisés. Mientras se alzaba de la tumba y se adelantaba hacia el Señor que lo llamaba, Satanás se paró junto a Moisés como tratando de impedir que se acercara a Cristo, diciendo: he ejercido control sobre él, lo he tentado y él cedió a la tentación. Ni siquiera Moisés fue capaz de observar la ley de Dios. Él ha cometido transgresión y se ha puesto de mi lado del conflicto. Él tomó para sí la gloria que era de Dios. Es propiedad mía, pues por causa de este pecado ha ingresado en mi dominio y poder. ¡Qué atrevimiento el de Satanás! Manuscrito 69 del año 1912. Citado en la meditación matinal Cristo triunfante. Mateo 17, 1 al 3 refiere que cuando Cristo se transfiguró ante 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que por lo tanto llegaron a ser testigos del poder divino en acción, porque Cristo deseaba prepararlos para la hora de temor y de desaliento que había de venir sobre ellos. Se supone que este maravilloso evento se llevó a cabo en el monte Tabor, de unos 600 metros de altura, situado a unos 20 kilómetros al suroeste del mar de Galilea. Jesús había orado por largo tiempo, pidiendo fuerzas
para la gran prueba que se avecinaba sobre él, y también había orado por sus discípulos para que comprendieran la necesidad de su muerte. Para ello pidió que pudieran contemplar su gloria divina. Por ello se transfiguró y la divinidad refulgió a través de la humanidad de Jesús. No fue un sueño y tampoco una alucinación, sino una experiencia real. Y mientras esto sucedía, aparecieron Moisés y Elías. No sabemos si los apóstoles los reconocieron por lo que decían o porque Dios se los reveló. Sin embargo, ellos podían dar testimonio de la divinidad de Jesús. Moisés fue resucitado y llevado al cielo, y Elías fue trasladado al cielo sin ver muerte. Era esta una representación del glorioso reino de los redimidos, donde muchos serán resucitados después de haber pasado por la muerte, y otros serán llevados vivos al cielo sin haber experimentado la muerte. Conclusión. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés, pero con la luz que arroja el Nuevo Testamento, la exclusión de Moisés de la tierra prometida no parece el gran castigo al fin y al cabo, porque en lugar de una Canaán terrenal que durante toda su historia conocida ha sido un lugar de guerra, conquista y sufrimiento hasta aún hoy, la Jerusalén celestial es, sin lugar a dudas, una mejor morada. Moisés es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos. Sin la esperanza de la resurrección no tenemos ninguna esperanza. Como consecuencia de lo que Cristo haría en el futuro, Moisés resucitó, y por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, también resucitaremos. Moisés, quien en casi toda su vida fue un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en Dios. Y todo el libro de Deuteronomio nos muestra sus llamados a una fidelidad similar. También nosotros estamos en las fronteras de la tierra prometida. También nosotros oímos el mismo llamado que Moisés dirigió a su pueblo. Ojalá podamos escuchar y no repitamos la triste historia del pueblo de Israel.